Muy buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Marjorie Sikiwa. Estoy nuevamente en una clase más de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a ver como tema niveles de organización de la materia. Como podemos observar en la imagen, me indican si todos pueden apreciar lo que se está presentando en este momento. Sí, sí se puede ver. Ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos una imagen donde nos representa gráficamente cómo es este proceso de los niveles de organización de la materia. En este caso, desde su creación hasta la formación del universo. Todo ha tenido que seguir un proceso hasta lo que realmente es la formación en lo que estamos el día de hoy. Vamos a hablar sobre los niveles de organización de la materia. Cuando hablamos de los niveles de organización de la materia, nos referimos a posibles divisiones o estratificaciones que en lo posible estudia la materia conocida, yendo, como les decía, desde una perspectiva muy sencilla, pequeña, hasta llegar a una más compleja. Podemos aquí observar los niveles. Podemos encontrar desde los átomos y las moléculas. Luego, posterior a eso, ya vamos dando origen o formación a la vida, con la formación de las células, tejidos, los órganos, se comprende también el sistema de órganos hasta la creación del individuo. Una vez que tenemos la creación del individuo, da paso a generar una población. Y esta población en sí va generando comunidades, que sería ya en sí las plantas, las personas y todo lo que nos rodea, hasta llegar en este caso al ecosistema, que es todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y en sí formar lo que es la biosfera, que es toda la vida en sí. Dentro de esto también nosotros tenemos un esquema de los niveles de la organización. Tenemos 3 niveles importantes, que en este caso serían los niveles de organización abióticos, los niveles de organización abióticos y los ecológicos. Dentro de estos niveles de organización vamos a hablar en primera instancia de los abióticos. ¿Qué quiere decir? Que es la materia que no tiene vida, ¿sí? O inerte. Dentro de este nivel tenemos nosotros partículas pequeñas como son electrón, protón y neutrón. ¿Qué nos indica qué es un electrón? Un electrón nos dice que es una partícula que se encuentra alrededor del núcleo de un átomo y que tiene carga negativa. Como podemos observar en la imagen, está muy claro, la imagen de un electrón y nos dice que se encuentra alrededor de un átomo, ¿sí? Que sería la parte exterior. También te dice que esto consta de un protón, que en este caso serían las partículas subatómicas, que en física el protón nos dice que es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva. Dentro de este elemento, de este nivel de organización, también tenemos lo que es el neutrón. ¿Qué nos dice que es el neutrón? Nos dice que es una partícula elemental del núcleo del átomo que tiene, en este caso, no tiene cargas eléctricas. ¿Sí? En cada uno de ellos se ha presentado un ejemplo donde está muy claro especificado que es un electrón, en donde se encuentra el protón y un neutrón. ¿Sí? Estos niveles de organización son los abióticos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen vida. Dentro de esto también tenemos el nivel atómico. Nos dice que estos lo conforman los átomos, que son la parte más pequeña de un elemento químico, que pueden intervenir en una reacción. ¿Sí? También tenemos el nivel molecular. Esta nos dice que se encuentra formada por 2 o más átomos, ¿sí? Que forman una molécula. Pueden ser iguales o distintos. Como podemos apreciar, aquí tenemos la molécula del oxígeno, que en este caso tenemos con el elemento simbólico que es la O2. ¿Sí? Entonces, así se representa el oxígeno. Y acá tenemos
también una presentación del agua, ¿sí? La fórmula del agua es H2O, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que está conformada por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ya. Como les hablaba de estos niveles de organización, también tenemos los niveles bióticos. ¿Qué quiere decir los niveles bióticos? En cambio, esto nos dice que estudia los niveles de organización que van desde la célula al individuo. Estamos hablando de nivel celular, los tejidos, los órganos y el sistema de órganos. Recordemos que las células también abarca a lo que son desde la formación de las plantas hasta el individuo, ¿sí? Todos los seres vivos tenemos células. ¿Qué nos dice del nivel celular? Nos dice que la célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. La célula es un elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo, ¿sí? Los organismos vivos se pueden clasificar en unicelulares, pluricelulares, procariotas y eucariotas. Posterior a eso da origen a lo que es el tejido. ¿Qué nos dice que es el tejido? Nos dice que es una agrupación de varias células que tienen una misma función. Por ejemplo, tenemos en este caso el tejido muscular, tenemos el tejido sanguíneo, los tejidos adiposos, tejido epitelial y tejidos nerviosos. Una vez que tenemos claro lo que son los tejidos, esto da origen a la formación de órganos. Ahora, los órganos son las unidades estructurales y funcionales de los seres superiores. En este caso podemos hablar de los animales. Y nos dice que estos están constituidos por varios tejidos diferentes. Y pues cuando varios tejidos se agrupan, dan origen a la formación de un órgano. Yo qué sé, puede ser los pulmones, puede ser el corazón, el hígado, etcétera, ¿sí? Y la unión de estos órganos nos dice que nos da origen a la formación del sistema o aparato, ¿sí? En este caso podemos citar como el sistema muscular, el sistema respiratorio, el sistema inmunológico y el sistema digestivo, ¿sí? Una vez que hemos entendido todo este proceso, como les decía, viene desde los niveles de organización abióticos, posteriormente a los niveles de organización bióticos, podemos encontrar desde el origen de la célula, como se aprecia aquí en la imagen. Luego, la unión de estas células nos decía que da origen a los tejidos. Posteriormente tenemos la unión de los órganos, como les decía, cualquier tipo de órganos, pero la unión de estos órganos nos da origen a un sistema, como les hablaba del sistema respiratorio, el sistema digestivo. Entonces, la unión de estos órganos nos da origen al sistema. Y obviamente esta unión de los sistemas nos da origen a la formación de un individuo. En este caso puede ser un ser humano o un animal. Dentro de estos niveles de organización también hablábamos del nivel de organización ecológico. ¿Qué quiere decir estos niveles? Que una vez que tenemos la formación del individuo, este individuo, independientemente, ya sean animales o plantas, da origen a una población, a una comunidad y posteriormente a un ecosistema y la biosfera, que es lo que abarca todos los niveles. Cuando hablamos de individuo, estamos hablando de todo ser vivo, ya sea animal o vegetal, que estos pueden pertenecer a una especie o género, ¿sí? Tanto como, digamos, las hembras o los machos. Esto pues genera una población
que la población en sí es el conjunto de todos los seres vivos de una misma especie. Y esto da formación a las comunidades. Les decía que las comunidades tienen ciertos elementos en común. Por ejemplo, yo que sé, los seres humanos tenemos ciertos elementos en común, ya sea el idioma, ya sea las costumbres, las tareas, en sí cualquier característica de las comunidades, ya sean los individuos, en este caso los seres humanos, ¿sí? Y también hablamos del ecosistema, ¿ya? Esto nos dice que está formado por todos los seres vivos que habitan en el medio. Y en este caso nos relacionamos entre sí, ya sean terrestres, mixtos o acuáticos. Esto es el ecosistema. Y posterior a esto tenemos lo que es la biosfera. Ahora, nos dice que la biosfera es el conjunto de seres vivos del planeta Tierra y está conformado por tres grandes partes, que sería la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Aquí tenemos como representación sobre los niveles de organización en conjunto, ¿sí? Hablábamos del individuo, ya sea este hombre o mujer, y la unión de estos dos seres nos dan origen a una población. Y cuando hablamos de comunidad, ya estamos hablando del individuo, de las plantas y también de los animales, ¿sí? Y la biosfera, pues en sí, es todo lo que podemos observar a nuestro alrededor y en sí el más grande que hablábamos, que era el ecosistema. Aquí podemos observar cómo en sí está formado nuestro planeta. Está formado por biosfera, por atmósfera, por hidrosfera y litosfera. Quería compartirles un pequeño video para tener más detalladamente de todo lo que hemos hablado en este momento. Por favor, pongan atención. Los seres vivos somos organismos complejos y estamos organizados en diversas asociaciones o grados de complejidad, llamados niveles de organización de la vida. El primero de estos niveles de organización es el nivel subatómico, en el que encontramos a los protones, electrones y neutrones. Cuando estas partículas subatómicas interactúan entre sí, dan origen al nivel atómico, que conforman a todos los elementos de la materia. Cuando se unen los átomos de distintos elementos químicos, forman el siguiente nivel, que es el nivel molecular, por ejemplo, el metano, el agua y el dióxido de carbono. El nivel macromolecular se origina cuando muchas moléculas se unen entre sí para formar al ADN, lípidos, carbohidratos, proteínas, entre otros. Cuando esas macromoléculas interactúan entre sí, forman el nivel organelo, que se encuentran en el interior de las células y les permiten realizar diversas funciones. Ejemplo de ello serían las mitocondrias, los centriolos, el aparato de Golgi y los ribosomas. Al interactuar los distintos organelos forman el nivel celular, que es la unidad fundamental y estructural de todos los seres vivos. Un conjunto de células forman el nivel tisular o nivel tejido, por ejemplo el tejido muscular. La unión de diversos tejidos forman a los órganos o nivel órgano, por ejemplo, el corazón. Cuando interactúan los distintos órganos, dan origen a los aparatos y sistemas, por ejemplo, el sistema circulatorio. Al conjunto de todos los aparatos y sistemas dan origen al nivel individuo. Al interactuar los individuos de una misma especie, dan origen al nivel población. El nivel comunidad se origina cuando conviven distintas poblaciones entre sí, y cuando estas comunidades interactúan con el medio ambiente que los rodea, como el sol, el agua o la tierra, dan lugar al nivel ecosistema. Y finalmente, al conjunto de todos los ecosistemas del planeta dan origen a la biosfera. Interesante, ¿no? Acierta. Listo, me parece que el video ha sido súper explícito referente al tema que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Entonces, quería compartir con ustedes. Hablamos de un elemento súper importante que es la biosfera. Nos dice que la biosfera en sí nos proporciona lo que es el alimento o también la materia prima, ¿sí?
¿sí? Es decir, que es el conjunto de los elementos vivos que componen, en este caso, valga la redundancia, la vida, la humanidad y la materia prima para poder sobrevivir, lo que nos genera alimentos, fibras y combustibles. Me gustaría que por favor un momentito me ayuden con los micrófonos para poder compartir un ratito sobre el tema que hemos visto el día de hoy. Sí, no sé si les pareció interesante la clase del día de hoy. ¿Alguien me quiera compartir o alguna duda que tengan la podemos despejar en este momento? No sé si tenemos claro lo que son los niveles de organización de la materia. Habían 3 que son muy importantes, la división de estos niveles. ¿Quién me ayuda con uno de ellos? El nivel abiótico, biótico y ecológico. Perfecto. ¿Sí tenemos claro a qué nos referimos cuando decimos el nivel abiótico? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿A qué nos referimos cuando decimos el nivel abiótico? ¿No? ¿Será que el nivel abiótico se refiere a los seres que tienen vida? Luis, ¿el nivel abiótico corresponde a los seres que tienen vida o a los que no tienen vida? Perdón, no lo escuché. A los que no tienen vida. Ya, perfecto. Entonces, estimado Néstor, ¿me puede usted indicar a qué nos referimos cuando decimos nivel de organización biótica? ¿De qué hablábamos? Podríamos hablar desde el origen, desde la célula hasta la formación de un... Hasta la formación de un... ¿Quién me ayuda? Hasta la formación de un individuo. Perfecto. Muchas gracias, Magali. Y cuando hablamos de los niveles de organización ecológicos, nos referíamos a... ¿Quién me ayuda? Santiago, ayúdeme un ratito prendiendo su cámara y su micrófono. Jesús, ayúdenos compartiendo. ¿A qué nos referimos cuando decimos nivel de organización ecológico? Como podemos observar en la imagen, tenemos la imagen donde nos indica desde el conjunto del individuo, nos da origen a la población, que sería la unión, en este caso, de las personas o animales, y esto da origen a la formación de la población y posteriormente también a la comunidad, ¿sí? Eso es básicamente el nivel de organización ecológica. ¿Algún dato importante que me quieran compartir ustedes? ¿Será que en el nivel de organización ecológico se encuentra la formación de órganos? Néstor, ¿usted qué dice? No aparece. Ya, muy bien. Entonces,
¿Los órganos pertenecen a qué nivel de organización? Jesús, ¿a qué nivel de organización pertenecen los órganos o los sistemas? A la población. ¿Será correcto eso, Ruth? ¿Será que el Sí, sistema de profe. órganos pertenece a la población? Gladys, ¿usted qué dice? Sí, profe, sí. Gladys, ¿será que Ruth y Néstor tienen razón y los sistemas pertenecen al nivel de organización bióticos? ¿O me están escuchando a mí? Sí. Verán, estamos hablando del sistema de órganos, de los, en este caso también hablamos ahí los tejidos, las células. Esto pertenece a los niveles de organización bióticos, que son los que tienen vida, ¿sí? Entonces, los órganos y sistemas... En vida. Exactamente, no pertenecen al sistema de organización ecológicos. Hay que tener muy claro esto, por favor. Ya. ¿Alguna otra duda, señores estudiantes? ¿Algo que quieran ustedes compartir? Por favor, ¿quién me dice por último, la última pregunta, los niveles de organización bióticos? ¿Qué partículas eran las que pertenecían a ese nivel de organización? Santiago. Bueno, las partículas que pertenecen a este nivel de organización eran las más pequeñas, como el electrón, el protón y el neutrón. ¿Sí? El electrón, ¿qué tipo de carga tiene? ¿Positiva o negativa? ¿Quién me ayuda? Negativa, Liz. Muy bien. ¿El neutrón tendrá carga positiva o carga negativa? No tiene carga eléctrica. Muy bien. ¿Y el protón tiene o no tiene carga? Carga positiva tiene. Muy bien. Perfecto, señores estudiantes. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Cualquier duda o sugerencia, saben que nos pueden escribir por interno. Quería compartirles una última frase antes de terminar la clase, que nos dice así: con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Recuerden que nos pueden seguir en la página de Facebook como Colegio PCI Rafael Galet, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp personal y las clases se van a quedar grabadas para ser publicadas en YouTube y también en la plataforma. Ahí la pueden volver a ver en caso de que deseen observarla nuevamente. Igual queda ahí grabada para sus compañeros. Cualquier cosa estoy para servirles y nos vemos hasta una próxima clase, señores estudiantes. Un excelente día. Hasta luego. Gracias, dicen. Luego. Luego, profe. Gracias, dicen. Hasta luego. Ya, chicos, un excelente día.